Proverbios capítulos 13 al 15. Cuidado con las apariencias y cuidado con lo que parecen ciertos caminos, porque hay caminos que pintan muy bien, pero una vez dentro son horrorosos, y hay caminos que pueden aparentar más costosos, menos atractivos, y luego cuando estás dentro son muchísimo mejores que los que aparentaban serlo. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque en la sección de refranes que aparecen en el episodio actual hay uno que se repite hasta 2 ocasiones. Es decir, se repite en el capítulo 14, y en el capítulo 16, que es el del próximo episodio, pero lo comentamos todo aquí. Generalmente, cuando se suele repetir algo es porque es importante, por lo que el que tengamos cuidado con las apariencias, ya sea en los caminos, ya sea con las personas, con las cosas, etc., debemos de tener mucho cuidado porque las apariencias pueden engañar. Y como dice la maravillosa canción de introducción de Los Magos de Waverly Place, nada es lo que parece ser. Así que bien, pues dicho esto, comenzamos con el capítulo 13, donde empieza contrastando diferentes términos. Por ejemplo, el hombre sabio con el arrogante, diciéndonos que el sabio es quien acepta la corrección, en este caso paterna, y quien acepta los consejos, que éste recibirá honor, porque una persona que acepta la corrección o que acepta recibir consejos, que acepta escuchar a los demás, es una persona sabia, ya que gracias a eso está primero dejando hablar a los demás, escuchando y aprendiendo sobre lo que los demás le quieren decir. Luego, contrasta al diligente con el perezoso y habla que el deseo del diligente será satisfecho. Contrasta de nuevo el justo con el malvado. Este es el contraste más típico, más habitual que hay en los libros más recientes. En este caso, lo que destacan estas líneas es que el justo aborrece la palabra engañosa. Tiene sentido, porque si es una persona justa, es una persona que va con la verdad por delante. Entonces esta persona rechaza la mentira porque la aborrece. Luego, este es de mis favoritos y uno que también se está repitiendo de varias maneras. Es decir, está de distinta manera, pero todos dicen lo mismo, y es: quien controla su boca protege su vida. ¿Por qué? Porque si no tenemos autocontrol, podemos liarla, podemos decir cosas que quizá no queramos decir y luego cuando lo pensamos nos arrepentimos, que podemos siempre rectificar, pero hay ocasiones que no nos debemos dejar llevar por la ira, por el impulso, etc. Entonces, algo que indicaba en el estudio es esta frase que es muy buena, que dice: Dios nos ha dado 2 ojos para que veamos mucho, 2 oídos para que oigamos mucho, pero nos ha dado una lengua encima, cercada con dientes por delante, para hablar muy poco. Esto no quiere decir que no hablemos y que estemos todo el día callados, no, pero que hablemos, si puede ser, en el momento correcto, en el momento ideal, que cuando hablemos digamos palabras de aliento, palabras que ayuden, no palabras que destruyan. Más tarde se nos destaca la importancia de las compañías, que esto nos advierte sobre pensar, sobre todo, en con quién me estoy juntando. ¿Son buenas las personas con las que me junto? Es decir, ¿me ayudan o me están destruyendo? Dice el versículo 20: anda con sabios y te harás sabio. Quien se junta con necios se perjudica. ¿Y esto por qué? Porque tus compañías, tu círculo cercano, es generalmente quien más te va a influenciar, porque si tú pasas mucho tiempo con una persona, es lógico que te influencie, quieras o no, pues ahí estamos, compartiendo tiempo. Así que hay que tener muy en mente con quién me junto, con quién no, y esto en ningún caso quiere decir que te alejes de las personas, que rechaces a personas, sino que tú puedes seguir teniendo relación con
las personas con las que te sueles juntar, pero si una persona que te sueles juntar te está perjudicando, puedes seguir estando cuando esa persona lo necesite, pero alejado. Luego, el versículo 24. Quien ama a su hijo se apresura a corregirlo. ¿Y esto por qué? Aquí se refiere a que cuando un hijo hace las cosas mal, lo más oportuno es corregir al hijo, decirle, mira, esto no está bien, esto se hace de esta forma. ¿Por qué? Porque si no corregimos a nuestros hijos, al final esto es una falta de interés, ya que no te está preocupando su formación y su crecimiento personal. Y esto, quieras o no, repercute al niño como diciendo, a nadie le interesa lo que haga bien o haga mal, a nadie le importa. Entonces voy a hacer lo que me da la gana. Y esto ya lleva a locura. Pero esta es la idea o el mensaje que nos transmite este refrán, que es que corrijas a tus hijos. Pero siempre, ojo, con sabiduría y con amor. Y esto llevará a la disciplina. Luego, el capítulo 14 nos habla sobre que el sabio teme el mal y de él se aparta. Una persona sabia no está esperando y se pone al límite a ver si cae en la tentación o no. Lo estoy explicando con este ejemplo para que se entienda mejor. Sino que una persona, si sabe que algo le puede incitar a pecar o le puede hacer caer en un pecado, lo más ingenioso es que se aleje, no que vaya a ponerse a prueba, sino él ve que algo le va a inducir a hacer el mal y él se aparta de ese mal. Luego, quien desprecia a su prójimo peca. Lo mismo es que quien odia a su prójimo peca. ¿Por qué? Porque el odio finalmente es un pecado. Y a nosotros lo que se nos llama es amar a los demás, amar al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, por mucho que una persona no sea de tu agrado, no puedes odiarla, porque eso ya revela cómo está tu corazón. Tú debes, aunque sea muy, muy, muy difícil, amar a esa persona. ¿Que te cuesta? Rézalo, pide por esa persona, aunque duela, te aseguro que poco a poco irá doliendo menos. Y encima notarás cómo tu capacidad de amar va aumentando. El temor de Yahvé queda, porque en Proverbios constantemente habla sobre el temor de Yahvé, habla sobre que esto es fundamental, sobre cómo que es la base de la sabiduría, tener el temor de Yahvé, porque este también, como leímos en capítulos anteriores, apartaba del mal. Cuanto más cerca de Dios estamos, más lejos del mal. Entonces, ¿qué habla en este capítulo sobre el temor de Yahvé? Que da firme confianza, seguridad a los hijos, es fuente de vida y libra de los lazos de la muerte. Y si no sabes qué es el temor de Yahvé, te preguntarás, ¿y cómo puede ser que algo que implique la palabra miedo de seguridad o de confianza o sea fuente de vida? Porque el temor de Yahvé no es lo mismo que tener miedo. El temor de Yahvé se refiere a un respeto, a un honor, a una admiración, a entender quién somos nosotros en relación con Dios. Llegando al último capítulo, el capítulo 15, empieza fuerte y empieza con que respuesta amable aplaca la ira. Esta me encanta porque esta es algo que llevo trabajando durante mucho tiempo y que poco a poco veo cómo da ese fruto, ya que yo generalmente, por lo menos antes, era una persona muy impulsiva. Seguramente la persona más impulsiva que hubieseis conocido, esa era yo misma. Entonces, cuando tal vez me decían algo en tono subido o me decían algo como en tono de enfado, yo saltaba enseguida, me ponía muy brava. Entonces, poco a poco, tras mi conversión y tras ir creciendo en Cristo, Él fue como apaciguando esa ira, calmando esa ira y enseñándome a contestar cuando a mí me hablasen con tono de ira
o en tono cabreado o en tono de venir a buscar pelea, a contestar de una forma serena, de una forma calmada. Hay veces que siempre viene la tentación de contestar de forma impulsiva, porque es lo más fácil del mundo es contestar de forma impulsiva, que es lo primero que te sale. Pero para eso está el increíble autocontrol. Es un concepto que ojalá todos, poco a poco, con trabajo y mucho esfuerzo, consigamos. Esto es un proceso y te aseguro que lo conseguirás, porque poco a poco en mi vida estoy viendo resultados con esto y es totalmente cierto, ya que al responder de esta forma amable, como dice aquí, o suave en otras traducciones, las personas ya como que bajan ese tono de ira o se quedan sorprendidas de ver que no les contestas con ese impulso o con ese enfado, así que como que se regula. Continuamos con un típico de Proverbios y del libro de Job que habla sobre la omnipresencia de Dios. Y es que en todo lugar los ojos de Yahvé observan a malos y buenos. Es decir, observan a todos. Nadie, absolutamente nadie, se puede esconder de Dios. Aquí nos sigue presentando cómo es Dios y dice: Yahvé aborrece al malvado, Yahvé ama a quien busca la justicia. Esto nos viene muy bien para ir conociendo a Dios poco a poco, cada día un poco más y mejor, y también hacernos más cercanos en nuestra relación con Él. Por consiguiente, viene el versículo 17, que cuando lo leí también me sorprendió del dicho y me gustó la forma en que se dice. Dice así: más vale ración de verduras con amor que carne de vacuno con odio. Es que me parece un proverbio tan sabio y tan bueno, tan como entendible para toda persona. Los últimos 3 versículos que tengo para comentaros es, primero, que a Yahvé le gustan las palabras sinceras, le gusta la verdad ante todo. El segundo, el meditar las respuestas, el pensar lo que decimos, ya sea antes de hablar, que esto es muy complicado, por lo menos en mi caso, y después de hablar también es importante reflexionarlas y pensar si lo que hemos dicho está bien dicho, está correctamente dicho, si ha podido ofender a alguien, para aprender, en definitiva para aprender. Por último, el versículo 33 nos habla de nuevo del temor de Yahvé y nos dice que es escuela de sabiduría. De modo que con esto cerramos estos 3 capítulos con muchos, pero que muchos proverbios, todos ellos diferentes, algunos parecidos en tema, pero lo importante es ir aprendiendo de esos mensajes o esas recomendaciones que se nos van dando. Así que espero que hayáis reflexionado sobre el cuidar lo que vemos, el cuidar sobre todo las apariencias, porque generalmente, como os decía, hay cosas que no son lo que parecen y debemos de ir con mucho, pero que mucho cuidado. Espero que hayas aprendido. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharte. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.